Señorías, reanudamos la sesión dando la bienvenida una vez más a esta comisión a don Rodrigo Buenaventura Canino, presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que justamente viene a informar sobre un proyecto de ley que le concierne de una manera muy directa. Así que, celebrando verte otra vez, tienes la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, señorías, y muchas gracias por la invitación a comparecer en relación al debate sobre el proyecto de ley del mercado de valores y de servicios de inversión. La sustitución de la actual ley por otra que simplifique y mejore la norma lleva varios años en discusión, como sabemos. La reforma que contiene el proyecto no presenta ningún cambio, digamos, copernicano o radical en el esquema regulatorio, ni introduce modelos de supervisión distintos, pero existe un conjunto de razones, a mi juicio, que aconsejan tramitar este proyecto sin demora y con ello mantener la competitividad del mercado nacional y la adecuada protección de los inversores. Las razones las enmarcaría en dos grandes grupos. Las razones por las que es importante tramitar la norma que se plantea. El primero viene determinado por razones de índole legislativa y la necesidad de transponer a nuestro ordenamiento jurídico una serie de normas europeas, en concreto unas directivas, cuyos plazos de transposición vencieron ya hace meses. El segundo tiene menor urgencia, pero más trascendencia, a mi juicio, y viene definido por la necesidad de llevar a cabo una serie de reformas concretas en el régimen jurídico de los mercados de valores con dos objetivos. Uno, mejorar la contribución de estos mercados al desarrollo de la economía española. Y otro, hacer más competitivo en sí al mercado español de capitales. Además, el proyecto reordena, como saben, lo que debe ser materia de ley y lo que debe dejarse para nivel de Real Decreto, en concreto 3 Reales Decretos. Bien, esta nueva ley debe permitir, además, mejorar la gobernanza de la CNMV, avanzando en su grado de independencia efectiva, con el fin de perfeccionar el diseño institucional, así como acercarla a los supervisores europeos más avanzados y a la Agencia Europea Reguladora, la ESMA. En el proyecto de ley se revisa la duración de los mandatos de los máximos responsables de la CNMV, ampliando el mandato hasta los 6 años sin posibilidad de renovación, y ambos aspectos, a mi juicio, permiten reforzar la independencia real de la CNMV y son cambios bienvenidos. De igual forma, la ley persigue facilitar el acceso de las empresas españolas a los mercados de capitales y evitar que tengan que acudir a financiarse a mercados extranjeros. La nueva ley permitirá simplificar los requisitos para la admisión en mercado de títulos de renta fija, es decir, bonos, obligaciones y pagarés, haciendo que la verificación de la admisión a negociación sea realizada directamente por el gestor del mercado en lugar de por la CNMV, siempre que se hayan basado previamente en folletos verificados en la CNMV. Y, por tanto, prescindiremos de ese papel actual de la CNMV y ello deberá ir acompañado, que lo contiene también el proyecto de ley, de una sustancial rebaja de las tasas de la CNMV por verificación de folletos de renta fija. Ello ofrece mayor dinamismo, menores costes y, por tanto, incrementa la competitividad de nuestro mercado en un momento en el que algunos grandes emisores españoles aún prefieren emitir en mercados internacionales en vez de hacerlo en el nuestro. Otra de las reformas permitirá incorporar a la legislación española la nueva normativa europea de solvencia de las ESIs. De igual manera, la ley recoge una nueva categoría nacional de empresas de asesoramiento financiero, las EAF nacionales, apoyándose en el régimen de excepciones facultativas previsto en la propia MiFID, lo que permitirá mantener la viabilidad de aquellas empresas de asesoramiento financiero que no tengan vocación exportadora hacia el resto de la Unión Europea, pero que no puedan permitirse el mínimo de recursos propios que establece la directiva para firmas de inversión, los 75.000 euros.
Ello se logra regulando aspectos como los recursos propios necesarios, la adhesión al FOGAIN, que sé que ha generado cierto debate hoy, que luego en el turno de preguntas, si lo desean, me podré referir a ello, porque creo que hay cierta confusión sobre el asunto, la creación de un registro especial y la reserva de denominación. El proyecto de ley busca también dar respuesta a algunos de los nuevos retos que encaran los mercados financieros españoles. Por ejemplo, el desarrollo de la tecnología y especialmente la tecnología de registro distribuido, la tecnología DLT, que debe ofrecer nuevas formas de relación de los inversores con los mercados. Por ello, nuestro ordenamiento debe introducir esta posibilidad de manera que se permita la representación de instrumentos financieros, de valores, en base a la tecnología DLT, que ya se está desarrollando en otros países y que la hace compatible con el reglamento, la directiva del régimen piloto. Otro de los campos que aborda y complementa la nueva ley supone avanzar en la lucha contra el fraude financiero, dado que se introducen medidas encaminadas a evitar que entidades no autorizadas para la prestación de servicios de inversión se anuncien, lo que llamamos normalmente chiringuitos o entidades piratas, se anuncien de forma impune en redes sociales como si fuesen supuestamente oferentes legítimos de servicios de inversión y, por tanto, pongan en peligro a los usuarios de dichas redes, que son, en última instancia, los inversores. En todo caso, al igual que la ley introduce importantes mejoras, desde la CNMV hemos señalado en los últimos años algunos elementos que finalmente no se han incorporado en este proyecto de ley. Y por pura coherencia, ya que yo mismo los he expuesto, señor presidente, en esta comisión, en anteriores comparecencias y también en la Comisión para la Auditoría de la Calidad Democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales, debo señalar los siguientes aspectos, empezando por el más relevante, que es el personal de la CNMV, artículo 19, el nuevo artículo 19. La CNMV debería recuperar una mínima autonomía organizativa respecto al Gobierno como autoridad independiente. La contradicción más evidente es la que afecta a la cobertura de plazas vacantes del personal. En 2015, esta Cámara introdujo una provisión específica en el artículo 18, entonces el 18, el actual, del texto de la LMV, que se mantiene en el proyecto de ley actual, para eximir explícitamente a la CNMV de la sujeción a la oferta de empleo público para la mera cobertura de plazas vacantes. El precepto no puede ser más claro. Sin embargo, esa excepción ha venido desactivándose año tras año mediante las leyes anuales de presupuestos que vuelven a establecer porcentajes de renovación permisibles para los supervisores del mercado de valores, sin citar a la CNMV, pero se entiende que se refiere a nosotros. Y el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado, que tramita actualmente la Comisión de Presupuestos de esta misma Cámara, como ha ocurrido en los últimos años, vuelve a contener una norma que vuelve a sujetar de nuevo a la CNMV a la oferta de empleo público para la cobertura de vacantes. Es decir, señorías, si aprueban ustedes el proyecto de Ley de Mercado de Valores en su forma actual, que exime explícitamente a la CNMV de la sujeción a la oferta de empleo público para cubrir vacantes, y a continuación aprueban los presupuestos generales del Estado presentados a esta Cámara, que establece que la CNMV queda sujeta a la oferta de empleo público para la cobertura de vacantes, este Parlamento estaría diciendo una cosa y su contraria al mismo tiempo, cosa que a mi juicio carece de toda lógica, y espero que coincidan conmigo. Es posible que, por primera vez en estos 7 años, los astros hayan hecho que estas dos leyes se tramiten en paralelo para evidenciar las contradicciones que contienen. Les ruego encarecidamente, les suplico que consideren resolver esta cuestión enmendando el proyecto de ley y recogiendo explícitamente que esa exención respecto a la oferta de empleo público que contiene la Ley de Mercado de Valores no deberá ser objeto de modificación en las leyes anuales de presupuestos o, alternativamente, que trasladen a sus compañeros de la Comisión de Presupuestos que se modifique lo allí contenido para evitar esta contradicción. El otro elemento que lamentablemente no ha encontrado acomodo en el proyecto es la definición de una mínima autonomía de gestión en materia de remuneraciones. No tenemos constancia de ningún otro caso en la Unión Europea, al menos entre los principales mercados, en el que el control sobre la contratación y la remuneración de los empleados del supervisor se haga, como en España, a escala de plazas individuales y remuneración media por cada una de las categorías profesionales en las que se divide el personal de la CNMV: administrativos, jefes administrativos, técnicos juniors, técnicos senior, predirectivos. Como es el control que actualmente aplica, bueno, desde hace ya algunos años, la CECIR a la CNMV. Para operar con verdadera independencia y efectividad, la CNMV precisaría de una mayor autonomía de gestión en esas decisiones micro
pero dentro de un estricto control macro. Es decir, que pudiéramos definir remuneraciones de grupos o personas específicas dentro de un máximo de número de efectivos anual y dentro de un tope de gasto de personal que cada año fijaría esta Cámara, por supuesto, en la aprobación de los presupuestos generales del Estado. Ello permitiría adaptar planes de carrera, retener al personal laboral más cualificado y evitar la descapitalización en ciertos grupos de profesionales, sin poner en riesgo lo más mínimo el control del gasto agregado de personal y el número total de efectivos, que entiendo que debe ser la variable fundamental sobre la cual gire el control de esta dimensión. Sin estas herramientas de gestión, la verdad es que será muy difícil que la CNMV pueda mantener el actual nivel de la calidad en la supervisión de los mercados y hacer frente a las nuevas competencias que están por llegar. La de criptoactivos es la más evidente, y a los desafíos que la tecnología y los nuevos productos suponen sobre la protección en el ámbito de la dimensión de protección de los inversores. En cuanto a gobernanza de la CNMV, artículo 24, se ha dejado pasar probablemente la oportunidad de rediseñar la composición del Consejo de la CNMV y se mantiene el voto para los representantes natos del Tesoro y del Banco de España en el Consejo. Es un modelo que, si bien ha funcionado sin incidentes dignos de mención en los últimos años, es un modelo de los años 80, cuando nació la CNMV, y a mi juicio ha quedado claramente anticuado. Además de que supone una anomalía en Europa, ya que en ninguna de las nuevas agencias supervisoras que se crearon tras la crisis financiera de 2008 y en los principales mercados existe este derecho de voto por parte del Ejecutivo. Son escasísimos los casos de supervisores nacionales con un consejero nato gubernamental con derecho a voto en el Consejo del Supervisor del Mercado de Valores. Habría sido deseable, a mi juicio, una revisión de la composición del Consejo, ampliando probablemente el número de consejeros externos y quedando los consejeros natos, eso sí, por motivos de coordinación, pero con presencia, pero sin voto. Y dos menciones muy breves antes de concluir. Una, rendición de cuentas. En la mayor parte de las sociedades avanzadas, como saben sus señorías, y desde luego en el caso de los supervisores europeos creados a partir del 2010, la norma establece ante quién rinde cuentas el supervisor. Y esa instancia es casi siempre parlamentaria por la obvia conexión con la legitimidad democrática. La ley española no señala con claridad cuál es la instancia institucional ante la que rinde cuentas la CNMV y creo que sería muy positivo una mención específica en la ley que señale que la CNMV rendirá cuentas de su actuación a través de su presidente a la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital de este Congreso de los Diputados. Luego, algún comentario muy concreto ya en materia de secreto profesional, artículo 232 y siguientes. Es cierto que la ley ha clarificado, y eso es algo de extraordinaria trascendencia, el régimen de acceso a la información confidencial que obra en los registros de la CNMV, pero sería importante que también se mantuviese la obligación vigente, que se ha caído del proyecto por alguna razón, de que las autoridades judiciales que reciban de la CNMV información de carácter reservado adopten las medidas pertinentes que garanticen su reserva, al igual que el resto de personas y autoridades que la reciban queden sujetas al secreto profesional y solo puedan divulgarla en el ejercicio normal de sus funciones. Del mismo modo que también se ha caído del proyecto una previsión que establecía que regulaba el acceso de las Cortes Generales a la información secreta o sujeta al deber de secreto en poder de la CNMV y decía, y creo que debe decir, que se debe realizar a través de su presidente de conformidad con lo previsto en los reglamentos parlamentarios y que a tal efecto se debería poder solicitar motivadamente la celebración de sesión secreta o la aplicación del procedimiento establecido para el acceso a materias clasificadas cuando se den esos casos, que no se dan ni mucho menos ni todos los días ni todos los años, pero creemos que sería importante retener esa previsión que actualmente está en el texto vigente. En resumen, considero que el proyecto de ley supone un avance claro en varias dimensiones que benefician al mercado español muy claramente, al mercado español de valores, a las empresas que se financian en él, espero que luego podamos conversar sobre eso, y por tanto merece ser apoyado como tal proyecto, sin duda. Si bien hay algunas mejoras concretas, como he expuesto, sobre todo en lo tocante al funcionamiento de la CNMV, que creo que podrían abordarse en fase de enmiendas. Y concluyo aquí, para no extenderme, sé que han tenido un día intenso, y poder atender a las preguntas o comentarios que tengan a bien realizar. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Buenaventura. Es el turno de los grupos parlamentarios. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, doña María Muñoz Vidal. Gracias, presidente. Buenas tardes, señor Buenaventura. Como siempre, es un placer tenerle aquí y escuchar sus explicaciones, en este caso su comparecencia.
decirle que nuevamente este año mi grupo parlamentario Ciudadanos presentará como enmienda a la Ley de Presupuestos Generales del Estado su petición relativa al personal de la CNMV, como hicimos el año pasado, cuestión o reclamación que compartimos, así lo hemos hecho saber también en anteriores comparecencias cuando ha estado usted visitándonos en la Cámara, ¿no? Por otro lado, le quería preguntar concretamente por dos cuestiones. Por el sistema de información para la supervisión de la negociación, compensación, liquidación y registro de valores, llamado PTI. De acuerdo a la ley, esta ley elimina la obligación legal de mantener el actual sistema de información para la supervisión, negociación, compensación, liquidación y registro de valores. Concretamente, en la exposición de motivos de este anteproyecto se afirma que este sistema de información, denominado PTI, ha devenido innecesario por ser redundante con lo establecido en la norma europea y es una carga administrativa adicional cuya existencia legal ha dejado de estar justificada. Me gustaría saber qué opina de esta decisión su organismo, la CNMV, ya que podría, derivada de la directiva SRD2, la de mantener la información actualizada y transparente por parte de emisores, custodios y entidades, parecería que sí que tiene relevancia este sistema, ¿no?, de información. Y, por otro lado, creemos que dota de coherencia a lo mejor el posicionamiento del mercado español respecto al sistema de segundo escalón. Quería saber qué opina la CNMV de esto. En cuanto al tema de las entidades de asesoramiento financiero, ha salido también de forma recurrente en las comparecencias de hoy. De hecho, el segundo compareciente de hoy era la Asociación de Asesores Financieros. Digamos que este proyecto de ley introduce un giro inesperado respecto al régimen actual de adhesión al FOGAIN, ¿no?, al Fondo de Garantía de las Inversiones, por cuanto crea una obligación a la SEAF y, a partir de ahora, a la SEAFN, para que se adhieran y contribuyan con sus aportaciones al fondo. Sin embargo, estas entidades no prestan servicios de custodia, ¿no? ¿Por qué cree que se incluyen en este proyecto de ley y no deberían haber quedado? De hecho, ellos han solicitado que replanteemos esta posición. También lo ha hecho posteriormente el Colegio de Economistas. Bueno, saber su opinión al respecto. Y, por último, y una noticia que ha salido hoy sobre el tema de, ha hablado usted de chiringuitos, pero podemos hablar de chiringuitos, podemos hablar de información no oficial o poco ortodoxa en las redes sociales, con influencers. Hemos visto en prensa hoy esa nota, ese apercibimiento que ha hecho CNMV sobre influencers que igual que anuncian un champú o una marca de zapatos, nos están hablando de inversiones, no solo en criptomonedas, sino cualquier tipo de inversión en mercados de capitales, mercados financieros. Yo le felicito por ese apercibimiento, esa labor de control de la CNMV. Sí que me gustaría hacer una reflexión sobre todos estos temas, ya no tanto en la actuación ex post, cuando ya vemos que suceden estos actos o estas publicidades o estas actividades, o incluso la ley habla en esta ley concretamente se habla de sanciones, ¿no?, en temas criptos, cualquier sanción en el sistema financiero, que es necesaria, por supuesto, pero a mí me gustaría hacer hincapié en el ex ante, en la formación, en la pedagogía, en la información, y me gustaría que se ahondara y lo digo como profesional del sector y como participante en algunos años. Está aquí Elvira. Participé en las actividades de Finanzas para Todos organizadas por Banco de España y CNMV, ¿no? Recuerdo haber hecho vídeos de Finanzas para Todos, de educación financiera. Creo que nuestro país necesita más educación financiera, más finanzas para todos, no solo el 2 de octubre o el 3 de octubre, que creo que es el día que se celebra, sino alguna inclusión más algo más integral en el sistema,
que permita, si los influencers o las redes sociales son capaces de llegar a la juventud, a colectivos vulnerables que creen que el dinero crece de los árboles, ¿no? Pues a lo mejor nosotros también podemos hacer algo didáctico, divertido, que alcance a toda esta gente, ¿no? Es una sugerencia. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Muñoz. Por el Grupo Confederal de Unidos Podemos, en Comú Podem, Galicia en Común, tiene la palabra don Chema Guijarro. Muchas gracias, presidente. La verdad es que estaba escuchando a la compañera María Muñoz, ¿no?, plantear las preguntas, ¿no? Le preguntaba a usted qué haría falta. Se me ocurría pensar en aquel libro mítico de Max Weber, ¿no?, La ética protestante y el espíritu del capitalismo, ¿no? Claro. No, pero a lo que me refiero no es ninguna crítica. O sea, lo digo porque quizá es eso lo que falte, ¿no? Es decir, 400 años de historia. Vaya, pensé que desde aquí me iban a dar la razón. Estoy sorprendido. Por un día que me pongo liberal, van y no me admiten. Bueno, decía todo esto porque yo creo que también este es un avance evidente, señor Buenaventura, en la medida en que estamos homologándonos, estamos ¿no?, generando una armonización, digamos, reglamentaria, ¿no?, con respecto a otros países europeos. Está claro que algunos peros hay y bien está que sea usted el que tiene unas cualificaciones obvias, el que nos pueda indicar, señalar algunas de ellas. Claro, la pregunta que yo me hago es si esto realmente nos homologa. O sea, es decir, siempre nos hemos quejado, por lo menos desde nuestro grupo parlamentario, de esa excesiva bancarización, ¿no?, que había en España, del hecho de que la única forma de recurrir a una financiación más o menos sostenible, estructural, etcétera, era acudir a los bancos, ¿no? Esto es claramente una anomalía y es un claro problema. Esta ley estaba llamada a resolver esto, ¿no? Por lo tanto, al margen de las cuestiones más weberianas, ¿no?, de ética, ¿no?, o antropológicas, etcétera, ¿cree usted que esto realmente nos coloca ya en la antesala de una homologación que nos permita realmente salir de estos problemas atávicos que hemos arrastrado en España? Y luego la segunda cuestión tiene que ver con el Fogaín, pero creo que la compañera Muñoz se lo ha planteado en sus justos términos. Ya solo me queda escuchar su comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Guijarro. Es el turno ahora del Grupo Parlamentario Vox. Tiene la palabra don Rubén Macho. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, señor Buenaventura. Siempre es un placer tenerle en esta comisión. Yo voy a empezar, y luego ya sigo con usted, contradiciendo al señor Guijarro, que ha dicho que el problema, le dice que nos vayamos al espíritu, la ética protestante del espíritu del capitalismo, de Max Weber, probablemente porque no ha leído a Werner Sombart en El burgués, que opina lo contrario, que viene a sostener que es el catolicismo donde surge, por su defensa de la libertad y no creer en el determinismo del alma, donde aparece el capitalismo. Y el capitalismo, efectivamente, aparece en la Italia medieval, al final del medievo, en Italia, ¿no? Y por la ruta que va, básicamente por el descuento de letras, desde allí hasta los Países Bajos, tiene usted todas las instituciones capitalistas de hoy, todas ya creadas. Eso se lo digo. Entonces, yo no creo que el problema de España, país de raíz católica, haya sido, como dicen algunos, que no hemos sido protestantes. Habrá sido otro, pero no es. Bueno, dicho esto, yo voy a seguir un poco su orden de exposición, ¿no? Dice usted que tenemos que hacer una transposición, perfecto, y por eso la ley esta tampoco genera tanto debate en la Cámara, teniendo cosa importante. Y dice usted que tiene una segunda parte que sería las mejoras, ¿no?, de las condiciones, o sea, de la economía y hacer más competitivos nuestros mercados de capital. Su expresión exacta, mejorar la contribución de estos mercados al desarrollo, ¿no? Inverco hace un rato se nos ha quejado de que tal vez el exceso de regulación, por ejemplo, en la parte en que ellos contribuyen a estos mercados que desarrollan la financiación de nuestra economía y contribuyen al mercado español de capitales, se quejan de que hay un exceso de regulación. Es decir, nosotros somos
exigimos más, yo no sé si ustedes o la regulación es que ustedes simplemente la aplican, exigimos más a nuestros operadores de lo que se exige a otros operadores europeos, que luego pueden venir aquí a operar en forma con el pasaporte. ¿De acuerdo? Entonces yo quisiera su reflexión. Es decir, si no tenemos unas exigencias mayores que las de los demás, entonces, pues sí, la norma está muy bien, pero siempre estaremos compitiendo en desigualdad de condiciones con el resto de los países de Europa. Luego usted ha aplicado la lógica del principio de contradicción para demostrarle a esta Cámara que va a aprobar dos cosas contradictorias, pero fíjese usted, probablemente le vamos a aplicar aquello de que ley posterior deroga a ley anterior. Entonces, lo que usted necesita es que primero aprobemos la ley de mercado de valores y luego la de presupuestos, o al revés, eso es, al revés. Sí, bueno, estaba pensando en la de presupuestos con lo que usted dice, ¿no? Es decir, no se fíe del principio de contradicción para demostrar, entra en la lógica, pero no se fíe de eso para explicarle a los políticos absolutamente nada. Es decir, porque ya le digo, le aplicamos el principio de ley posterior deroga a la ley anterior, entonces usted va a rezar porque la aprobemos una antes que la otra para que la segunda sea la que a usted le interese y las cosas vayan como usted quiere. Totalmente de acuerdo con lo que pide, ¿no?, de gobernanza del Banco de España y el Tesoro, que los quiere usted. No tiene sentido la independencia, lógicamente, la independencia de los supervisores. No debe permitir que otro supervisor esté sentado con voto en un segundo y, lógicamente, el Gobierno fuera. El Gobierno, cuanto más lejos, siempre mucho mejor. Le alabo el ejercicio de transparencia, que es rendir cuentas ante esta Cámara. Es donde deberían rendir cuentas ustedes. Y el tema del secreto profesional, claro, y de rendir incluso cuestiones delicadas no ante la Cámara, no ante el Pleno, pero sí ante un reducido grupo de diputados. Esto le evitaría a usted muchos problemas que tiene con las preguntas que le hacemos. Efectivamente, usted podría responder a muchas de las preguntas escritas, que se le hacen, ¿de acuerdo? Porque podría decir, yo puedo contestar, pero claro, puedo contestar si me mandan un portavoz de cada grupo, ¿no?, y jura por lo que él más quiera que no lo va a contar. Bueno, está sujeto al deber de secreto, ¿no? Entonces, yo creo que eso aumentaría la transparencia y le evitaría a usted un problema. Yo quería, además, añadir dos cuestiones. Dice el tema de Twin Peaks, el tema de solvencia, de separar los reguladores de solvencia y de protección a la clientela. Ya saben ustedes que yo he sido muy pesado. Usted y yo ya hemos concedido en esta comisión varias veces. Yo soy muy partidario, creo que usted también, si recuerdo mal me contradice luego, la separación del regulador de solvencia y el protector de la clientela. Sin embargo, yo no soy nada partidario de la creación de un ente para eso. Yo creo que ustedes debieran ser el protector del inversor, lo mismo banca, valores que seguros, ¿de acuerdo? Seguros tiene ahí un pequeño, pero bueno, yo creo que podrían ustedes coger la especialidad, no deja de ser inversiones de ahorro. Y ustedes deberían abandonar la solvencia de las empresas de servicios de inversión, cosa que yo creo que el Banco de España, en principio, tiene algo más de expertise. Yo no sé usted cómo ve esto. Y por último nos ha hablado hoy Inverco de una petición que tiene Inverco. Todos los años viene como los Reyes Magos, igual que usted, con sus temas de oferta pública de empleo y de que le abran un poquito la mano para contratar, retener talento, que es el tema del préstamo de valores. Entonces, yo quería saber cómo ve el supervisor de los mercados que las instituciones de inversión colectiva puedan movilizar sus carteras, porque eso lo único que hace es aumentar la rentabilidad para los partícipes. Es verdad que alguien puede pensar, hombre, añade algo de riesgo. Bueno, depende, porque el sistema de colateralización, sabe usted que prácticamente lo reduce a cero. Pero bueno, incluso la gente tiene derecho a asumir riesgos si se le remuneran, ¿no? Yo quisiera saber cómo ve este tema, cuál es la postura de la Comisión Nacional del Mercado, si lo vería con buenos ojos esta petición que hace Inverco. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Manso. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra don Miguel Ángel Castellón. Muchas gracias, presidente. Bienvenido a esta comisión. Como siempre, un gusto escucharle. Además, hoy ha venido a exponernos
determinadas opiniones que, al margen de cómo ha sido el trámite del proyecto de ley, del anteproyecto, porque ya es proyecto de ley, ustedes consideran que puede ser mejorado en vía parlamentaria, y yo creo que, bueno, que es de agradecer la sinceridad, la reivindicación del presidente del Consejo de la CNMV. Creo que todos hemos estado muy atentos a las reivindicaciones que ha hecho, sobre todo en los aspectos de gobernanza, que aunque se modifican en el proyecto de ley, pues en su opinión podrían modificarse aún más. Me preocupa que ha deslizado ahí una opinión, pues la posibilidad de que caigamos en el riesgo de que la supervisión sea de menor calidad si, lógicamente, el supervisor no tiene los medios materiales o humanos. Por tanto, yo creo que, en fin, es de subrayar. El Grupo Popular afronta la tramitación de este proyecto de ley con un espíritu constructivo, sobre todo porque creemos que es un texto bueno, que viene a mejorar la regulación, una regulación que es joven, relativamente joven, del año 2015, pero que es cierto que los mercados financieros van a una velocidad que habría que estar regulando prácticamente casi todos los años. Además de la transposición de directivas, creemos que era importante armonizar la regulación y que por eso este proyecto de ley lo aborda. Estamos de acuerdo en que se haga y ahí vamos a estar trabajando. Y algo que nos parece muy importante, que es la introducción de competencia en los mercados mediante la simplificación de los mismos. Valoramos positivamente la introducción de reformas en materia de mercados privados, de mercados primarios, y de emisores, la simplificación de la supervisión de las emisiones y las emisiones a negociación de los mercados regulados. También la introducción del capítulo 16 en la Ley de Sociedad de Capital para regular las SPAC, que nos acerca al estándar europeo. Y, en definitiva, creemos que es un texto bueno, en el cual solamente surgen las pequeñas dudas que han expuesto hoy algunos de los comparecientes aquí, algunos de las cuales ya han sido preguntadas a usted por mis compañeros. Yo, de todas formas, voy a reiterarlas. Son 3 preguntas, básicamente, las que tenía. En cuanto a la contribución de las sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva al Fondo de Garantía de Inversiones, al FOGAIN, han planteado por parte de Inverco hacerlo solo para actividades y patrimonios cubiertos por la garantía del FOGAIN. ¿Cuál es la opinión de la CNMV al respecto? En cuanto también respecto al FOGAIN, en este caso por las entidades de asesoramiento financiero y el Consejo General de Economistas, se planteó esta mañana que en esa previsión de adhesión obligatoria al FOGAIN en una aportación de 20.000 euros mínima, si cree usted que es una protección efectiva el que pertenezcan al FOGAIN y, por tanto, esa es la única solución para otorgar una protección a los inversores, o si se podría contemplar alguna alternativa a esa suscripción obligatoria, esa adhesión obligatoria, que, por lo que nos han expuesto en muchos casos, llevaría aparejado a la extinción de algunos de los asesores financieros. Y la verdad que en este caso yo creo que todo lo que podamos hacer para que cuantos más estén dentro de la regulación, mejor, porque lo que debemos de evitar es que, debido a una sobreregulación, se produzcan asesoramientos financieros al margen de la regulación. Yo creo que eso habría que contemplarlo, si no la eliminación completa, ver. Por eso le preguntaba si ustedes consideran que hay una alternativa que se pueda plantear y que satisfaga a todo el mundo. En tercer lugar, ha planteado la representante de Inverco, su secretaria general, hace breves minutos, la posibilidad de habilitar a la CNMV para la regulación del préstamo. Creo que se ha planteado también el préstamo de valores por instituciones de inversión colectiva, y así adecuarnos a un estándar, al estándar europeo. También, ¿qué opinión le merece al respecto? Y si considera que estamos en desventaja al no tener esa habilitación por parte de la CNMV, aunque yo lleve aparejado también más recursos económicos y más medios personales y materiales. Agradecerle, como siempre, a usted, al personal de la CNMV, su trabajo, su disposición, las indicaciones, sus observaciones y sus desvelos, por tener unos mercados de capital
más seguro jurídicamente y más transparente, y por facilitar a los miembros de esta comisión siempre nuestro trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Castellón. Finalmente, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra don Valentín García Gómez. Muchas gracias, señor presidente. Señor Buenaventura, bienvenido a esta Cámara. En nombre del Grupo Socialista le doy la bienvenida y le agradezco muchísimo sus consideraciones y sus aportaciones. Este proyecto de ley se entronca en la política de reformas que el Gobierno lleva desde que se constituyó. A pesar de la pandemia y ahora a pesar del contexto bélico de la guerra de Ucrania, el Gobierno no ceja en este empeño, el empeño reformista. Además, este Gobierno tiene el compromiso de transponer todas las directivas europeas que estaban pendientes. El proyecto de ley de mercado de valores y servicios de inversión es un ejemplo de ello, de reforma y de adaptación de las normativas, y transpone 5 directivas y compendia varios reglamentos europeos. Pretende reforzar el papel de los mercados de valores para mejorar la financiación de la economía, de las empresas y también de las pymes, al tiempo que busca garantizar los servicios de inversión para fortalecer la capitalización de las empresas españolas. Esta modernización de los mercados de valores quiere mejorar la transparencia y eficacia de la financiación de la economía y mantener un grado elevado de protección de los clientes de servicios financieros y de los ahorradores. Compartimos con usted muchas de las consideraciones que ha hecho de la necesidad de este proyecto de ley. Señor Buenaventura, en su comparecencia el día 21 de junio en esta comisión, expresó sus preocupaciones por los criptoactivos y apostaba por confiar en el reglamento MiCA, pidiendo prudencia a todos los actores públicos y privados en el sector financiero para no dar una falsa seguridad al inversor. Por tanto, ¿cómo valora la regulación en este proyecto de ley de los criptoactivos, en el capítulo que aparecen? Las nuevas obligaciones de adhesión al FOGAIN ya lo han preguntado otros parlamentarios, lo adelantó usted en su primera comparecencia y, por tanto, estamos a la espera de su opinión, que nos interesa muchísimo. Y también una pregunta añadida: ¿cómo valora la regulación en el proyecto de ley de las garantías de protección de las inversiones de los inversores en las SPAC? Usted defiende con mucha frecuencia la necesidad de tener un mayor número de empresas cotizadas y, por tanto, si este nuevo impulso a las SPAC puede contribuir a ello, porque también nos interesa su opinión. Valoramos mucho todo lo que nos ha contado esta tarde aquí en la comisión y ya le anticipo, en nombre del Grupo Socialista, que estudiaremos con todo interés las consideraciones que ha hecho respecto al proyecto de ley, mejor dicho, sobre los aspectos que el proyecto de ley no contempla en su opinión y que debería contemplar. Lo haremos siempre con el mayor interés porque dentro de unos días entraremos en la fase de enmiendas parciales. Hoy estamos haciendo un ejercicio de escucha activa a los comparecientes, todos muy cualificados y, por tanto, no es de mucho interés sus opiniones. Y, por tanto, en la fase de enmiendas parciales, pues estudiaremos con todo el interés lo que aquí nos ha planteado y, desde luego, también entraremos en el tiempo del diálogo con los demás grupos parlamentarios para hacer la mejor ley del mercado de valores y servicios de inversión. Y, por último, termino como empecé, agradeciéndole su trabajo como presidente de la CNMV y el trabajo de todos los trabajadores y trabajadoras, de los empleados de la comisión, porque valoramos mucho el trabajo que hacen para el bien de este país y para el bien de la economía. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor García Gómez. Responde don Rodrigo Buenaventura. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a todos los portavoces por sus comentarios y sus apreciaciones y casi empezando por el final, aunque luego seguiré el orden cronológico, quería agradecerle al señor García Gómez el reconocimiento que ha tenido para los empleados, los trabajadores, los técnicos, los equipos de la CNMV, que la verdad es que yo creo que en los últimos 2 años se han desempeñado a fondo en un momento también muy complicado de mercado, y es una labor que hay que reconocer, por supuesto, y se lo agradezco sinceramente. Trataré de ir por orden en cuanto a las preguntas. Creo que tenemos 20 minutos máximo, o sea que yo creo que será suficiente para tratar de abordarlas todas, y lo que haré será intentar agruparlas, porque varios de sus señorías han coincidido sobre los mismos temas, ¿no? La señora Muñoz planteaba o preguntaba por el sistema PTI, que efectivamente en este proyecto
bueno, pues se elimina como necesidad obligatoria. La verdad es que casi le cuento una historia personal. Yo en el año 2011 dejé España y me fui a trabajar a la Unión Europea, y en el 2011 el PTI era un elemento importante para la supervisión del propio sistema, para la utilización de la CNMV. Cuando volví en 2017 me encontré que teníamos un reglamento de abuso de mercado novísimo, un reglamento de depositarios centrales de valores que antes no existía, que armonizaba el régimen sustantivo. La propia directiva de shareholders, la que ha mencionado usted un poquito más adelante, y, sobre todo, el nuevo sistema de lo que llaman el reporte de transacciones diario al supervisor, también 100% armonizado. Nada de eso existía en 2011. Cuando analizamos la cuestión, pues lo que se vio es que el PTI, desde luego, no servía para nada, o por lo menos para nada de lo que había motivado su creación, porque había quedado superado completamente por la armonización completa de la normativa, de la gran reforma normativa entre 2011 y 2017 en Europa. Y hoy por hoy pues no tiene una utilidad práctica. Tiene alguna utilidad marginal, como el tema, creo que lo ha mencionado algunas de sus señorías, de reconocimiento de titularidades, creo que ha sido usted, señora Muñoz, pero es algo tan marginal que se puede perfectamente mantener ese sistema sin tener que hacer pasar toda la liquidación por un procedimiento engorrosísimo, caro, lento, que hace que liquidar en España valores sea más caro, más complicado y más lento que en el resto de países, con lo cual creo que la eliminación es absolutamente necesaria. Coincido con el Gobierno en el planteamiento que ha hecho, e incluso me atrevería a decir que el periodo transitorio que contempla el proyecto de hasta 2 años me parece excesivamente largo. Creo que con 6 meses sería más que suficiente, porque sinceramente es un sistema que hoy por hoy es una barrera, pero una barrera para que no entren nuevos participantes en el mercado español, es decir, una barrera que digamos que nos lastra en el desarrollo. Esa es mi valoración, ¿no? Preguntaba a su señoría por la contribución al FOGAIN, y también lo han hecho otros portavoces, y en concreto en cuanto a las EAF nacionales, ¿no? Yo creo que aquí hay una cierta confusión. Es decir, en primer lugar, creo que me han dicho que se ha manifestado que no hay una razón, no hay una motivación por la cual una entidad que en principio no debe manejar fondos de clientes deba contribuir a un fondo que va destinado a evitar posibles pérdidas de esos fondos o de esos valores. Y eso no es así, porque hay una razón, y es que el FOGAIN no solo cubre el quebranto o la pérdida o la desaparición del efectivo, etcétera, también cubre el fraude. Es decir, también cubre que una entidad que no está autorizada para tocar dinero de los clientes lo toque fraudulentamente, indebidamente, ilícitamente, y eso genere una pérdida para esos clientes. Y eso sí lo cubre el FOGAIN. Y, claro, entonces hay una razón jurídica, hay una razón técnica para esa cobertura. Pero es obvio que lo que no tiene ningún sentido, y sería absolutamente absurdo, es que las EAF nacionales, que solo se dedican a asesorar, contribuyesen a este FOGAIN, al que está hoy definido, con unas contribuciones mínimas de nada menos que 20.000 euros, que se llevarían por delante todo el sector, bueno, no todo, pero la mitad del sector de las EAFs españolas. No tiene ningún sentido que mantengamos una contribución mínima al FOGAIN de 20.000 euros. Ese sistema de contribuciones, por esta razón que es urgente y por otras razones, por ejemplo, por el hecho de que la dotación al FOGAIN está muy excedida sobre lo que sería el equivalente del Fondo de Garantía de Depósitos en la subsección de valores, el FOGAIN requiere una reforma del cálculo de las contribuciones. Una reforma que nosotros hemos trabajado y hemos hecho un planteamiento al Gobierno hace unos meses, y que se podría perfectamente, bueno, se debe abordar mediante decreto. Y, por tanto, coincido con aquellos que señalan que las EAFs no podrían soportar el unirse al FOGAIN actual, pero discrepo con la idea de que las EAFs y sus clientes no deban tener ninguna protección del FOGAIN y, en su lugar, tener un mero seguro, que es una cosa que permite la norma europea. Lo digo por lanzar una cantidad. Supongamos que la contribución mínima al FOGAIN se fija, lo digo por lanzar una cantidad, en 800 euros. Bueno, pues ya estamos hablando de otra cosa. 800 euros anuales es lo que cuesta el seguro de un coche a todo riesgo. Y aquí estaría protegiendo a decenas de clientes a razón de 100.000 por cliente. Es decir, tenemos que
¿Modificar las contribuciones al FOGAIN? Absolutamente. ¿Cómo hay que hacerlo? Mediante decreto. ¿Debemos eximir a las EAFs nacionales o al resto de las contribuciones del FOGAIN? No, porque cubre un riesgo real. Ese sería mi planteamiento sobre cómo abordar esta cuestión. Entiendo, digamos, el shock o la sorpresa de algunos de los que han comparecido antes que yo en esta comisión sobre esa contradicción, pero creo que adolece de que consideran que las contribuciones actuales son inmutables y, por tanto, son un dato que debemos tomar como fijo. Y creo que no deben ser fijas y que hay que modificarlas. A continuación, entiendo que comparecerá el secretario de Estado de Economía y entiendo que en la mano del Ministerio está poder hacer esa reforma. Insisto, no solo sobre las contribuciones mínimas, sino creo que también hay que tocar digamos, lo que es la suficiencia del fondo en su conjunto, que desde luego está muy excedida. En cuanto a los influencers, me ha preguntado su señoría y las recomendaciones de inversión que realizan. Efectivamente, ahí estamos combinando un poco dos ámbitos. El ámbito supervisor, para requerir información e interesarnos por la cuestión y, digamos, localizar a influencers que pueden estar haciendo recomendaciones de inversión sobre valores. Sobre criptos todavía es otra cosa porque no está el régimen aquí, pero sobre valores. Y eso es lo que hemos publicado en una nota de prensa. Y el otro ámbito sería más de prevención, educación financiera, absolutamente. De hecho, este año, como sabe su señoría, el acto del primer lunes de octubre lo hemos dedicado a un lema que se llama por unas finanzas más seguras y hemos centrado los contenidos precisamente en los temas de fraude financiero o actividades sin licencia. Pero también estamos empezando a utilizar nosotros mismos a influencers, digamos, que no hacen recomendaciones para extender ese mensaje, que es un ámbito donde los supervisores de valores, que somos, digamos, tirando a conservadores en la comunicación, como estaría de acuerdo el director de comunicación de la CNMV, estamos haciendo un esfuerzo por modernizarnos y utilizar otros canales para llegar, como decía su señoría, a públicos que no se leen ni los comunicados de la CNMV ni probablemente saben quiénes somos. Entonces, es importante hacer ese esfuerzo y lo estamos haciendo en coordinación con el Banco y con el Ministerio, con el Banco Español y el Ministerio, en el seno del Plan de Educación Financiera. Esperamos que lo podamos hacer con más hincapié. El señor Guijarro me ha hecho recordar segundo de Sociología en la carrera con la referencia a Weber, pero me abstendré de entrar en ese debate, obviamente. Pero me preguntaba por la excesiva bancarización, su señoría, y me preguntaba directamente si esta ley nos homologa y resuelve el problema de la excesiva bancarización. La respuesta sería no. La ley no contiene ningún elemento digamos, transformador. Contiene algunos elementos importantes, por ejemplo, la facilitación, o sea, facilitar las emisiones de renta fija, que eso va en la línea que apuntaba, pero no contiene una gran reforma que vaya destinada a incrementar el número de salidas a bolsa, a incrementar el número de empresas que se financian en mercados de capitales. ¿Por qué? Porque eso es una debilidad, coincido absolutamente con su señoría en que es una debilidad del mercado español, pero también es una debilidad del mercado europeo. Si miramos el peso de los pasivos bancarios sobre el total de los balances de las compañías españolas, observamos que es exactamente el mismo, décima arriba, décima abajo, que el peso de la deuda bancaria en el balance de las compañías europeas, en torno al 30%, que, por cierto, es más del doble que la bancarización de la economía americana y que, por cierto, es una de las razones por las cuales la economía americana ha sido mucho más resiliente a las crisis, porque tiene una diversificación de fuentes de financiación mucho más, digamos, diversa, valga la redundancia, que la economía europea. Ese tipo de cuestiones encuentran parte, yo creo, de explicaciones culturales, sobre pérdida del control por parte de los empresarios, sobre a veces el miedo a la transparencia. Encuentran también explicaciones sobre sectores que en nuestra economía a lo mejor son menos, digamos, despuntan menos que en otras. Encuentran su explicación en cuestiones fiscales a veces, de estructura del ahorro y a veces en materia regulatoria. Pero, a mi juicio, la cuestión regulatoria es solo una de las facetas del problema. Y, en todo caso, es una faceta que hay que abordar a escala europea. Y la buena noticia es que hay iniciativas de la Comisión Europea para la revisión de lo que llaman el Listing Act, o la norma sobre salidas a bolsa y sobre cotización. Y hay una serie de proyectos interesantes que se están discutiendo ahora mismo a escala europea, que es donde debe venir la solución, porque todo está regulado en reglamentos. El propio reglamento de folletos es un reglamento sobre el cual no tenemos capacidad normativa en España ni siquiera para añadir requisitos o quitar requisitos. Está absolutamente armonizado desde hace 3 años, ¿no?
Entonces, yo confío en esa tendencia, pero creo que el ámbito de discusión es más regulación europea que nacional, ¿no? El señor Manso preguntaba sobre las exigencias o supuestas exigencias mayores en el ámbito de la inversión colectiva, ¿no? Y yo creo que la representante de Inverco, que nos acompaña en la sala, a la cual quiero felicitar por su exposición, aunque no coincida con todos los planteamientos, pero que lo ha hecho de forma muy didáctica, ha señalado en algunos temas concretos. Bueno, es cierto que, como la señora Ricón ha dicho ella misma, la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva es un texto separado. Entiendo que tiene una tramitación complicada y no voy a entrar en esa faceta, pero digamos, puede haber elementos más urgentes que merecerían alguna acción a escala de ley de mercado de valores. De hecho, el Gobierno ya ha incluido algunos elementos en el proyecto de ley, pero habrá que hacer ese trabajo, digamos, de filtro sobre qué cuestiones podrían tener una urgencia tal como para recogerlas en sede del MV y cuáles deberían regularse por su norma, digamos, de base. Es una cuestión que, obviamente, lógicamente, en eso me someto a lo que sus señorías determinen. ¿Hay sobreregulación en España? Pues depende depende del ámbito. Por ejemplo, yo no soy partidario de eliminar la sujeción a la MiFID cuando la comercialización se produce directamente por la gestora. Creo que a misma actividad debe haber misma regulación. Y además creo firmemente que no es un requisito que esté lastrando o encareciendo o haciendo menos competitivo al sector de una manera, digamos, perceptible. Que conceptualmente sí, pero perceptiblemente creo que no. Creo que no solo los 4 países que se han mencionado, sino algún otro, aplica de una u otra modo esta norma a la comercialización por la propia gestora, que en todo caso no es tan extensa o no está tan extendida. Y, por tanto, en ese sentido, yo no sería partidario de modificar la norma. Sin embargo, sí soy un firme partidario. Me han preguntado varias de sus señorías sobre el tema del préstamo de valores, empezando también con el señor Manso. Sí soy un firme partidario de permitir el préstamo de valores por parte de los fondos de inversión españoles. Y creo que ello no tiene unos riesgos especiales que no estén adecuadamente, digamos, mitigados. En cuanto al riesgo para los inversores, estamos hablando de la colateralización, es decir, hay una garantía. Y en cuanto al riesgo por el sistema, que si no me equivoco, esta mañana se ha hecho alguna mención a en qué medida eso podía facilitar las ventas en corto, creo que no sería un riesgo real. ¿Por qué? Porque, lamentablemente, para mí, o a mi juicio, el volumen de inversión en acciones españolas que tienen los fondos españoles es ridículamente bajo. Estamos hablando de menos de un 4% de la capitalización de la bolsa española. Es decir, hay un 96% de la capitalización de bolsa española en manos de gente que sí puede prestar los valores. Accionistas, grandes accionistas de las compañías, inversores privados, fondos internacionales, familias que tienen en torno a un 15% de la bolsa española y que perfectamente podrían prestar las acciones. Es decir, la adición marginal al saldo prestable de valores que supondría desembolsar lo que ahora mismo está en fondos españoles, creo que no se notaría en el mercado y, por tanto, no genera un riesgo y sí permite remunerar en algo más, ahí sí coincido, a los partícipes de los fondos. Y es una discusión que yo creo que llevamos con ella, no sé, 15 años aproximadamente, y no veo ninguna razón para no hacerlo. Y ahí sí hay una regulación diferencial, y ahí sí creo que es una regulación que juega en contra del sector español, sin tampoco una digamos, justificación de mucho peso. Es decir, por tanto, depende de en qué ámbito coincidiría o no en ese diagnóstico de que la regulación o la supervisión puede ser elevada, ¿no? Es decir, en todo caso, ha hecho también usted, su señoría, señor Manso, menciona la oferta de empleo público y la ha denominado un poco la Carta de los Reyes Magos. Yo creo que es algo de más, digamos, primera necesidad que la propia Carta de los Reyes Magos. Para que se haga una idea, señoría, nosotros estamos ahora con la convocatoria que, con suerte, culminará en el primer trimestre del 23, cubriendo en un equipo de 3 personas a 2 personas que se jubilaron en enero del 21. Entonces, yo creo que ya no es un tema yo no estoy pidiendo la carta, estoy pidiendo la paga mensual, lo que es que ya no me llega con lo que tenemos. Entonces, de verdad, es una situación que creo que
colectivamente solucionable y que no es un capricho, es una necesidad. Lo de los equipos de 3 personas lo digo porque somos 450 personas en la CNMV, pero la amplitud de los cometidos que tenemos es tan brutal, desde educación financiera hasta criptoactivos, desde primarios, que hay muchos equipos muy reducidos. Hay muchos equipos, la señora Rodríguez lo sabe perfectamente, de menos de media docena de técnicos, que hacen una función determinada. Si ahí se producen 2 o 3 bajas, el equipo se queda al 50% de capacidad durante 1, 1 y medio, 2 años, 2 años y medio, y eso se nota en la calidad del servicio y en la capacidad de supervisión, con lo cual creo que no estoy, honestamente, pidiendo nada, digamos, exorbitante, como dirían los juristas, ¿no? Me ha preguntado sobre el Twin Peaks. Yo lo he expresado muchas veces, yo soy partidario de ir a un modelo en el cual la supervisión de solvencia esté concentrada en el supervisor, en términos técnicos lo va a hacer mejor que 2 o 3, y en términos de conflicto de interés se evitan conflictos a la hora de tener que imponer una sanción a una entidad que va a tener un efecto de disminución en sus recursos propios. Creo que solo son ventajas y creo que es una reforma que siempre ha tenido, a mi juicio, y estoy hablando desde el año 2005, que empecé a tener uso de razón en estas cuestiones, ha tenido sentido en España, ¿no? Y eso encaja con el tema de la autoridad de defensa del cliente financiero o la autoridad de reclamaciones, en la medida en que está mucho más cerca del supervisor de conducta. Aunque les diré que las reclamaciones en el ámbito del mercado de valores no son ni mucho menos ni tan cuantiosas ni generan la misma problemática que en el ámbito de los servicios bancarios. En el ámbito del mercado de valores tenemos unas 750 reclamaciones al año, de las cuales vamos resolviendo y en las distintas instancias, al final, damos la razón a más del 50% de los clientes, y el número de reclamaciones que quedan sin resolver, en los que la entidad, una vez escuchado el pronunciamiento de la CNMV, no le da la razón al cliente, estamos hablando de 90 reclamaciones al año en toda España, menos de 1,5 por provincia. Ese es el número de reclamaciones que quedan para la vía judicial, ¿vale? Es decir, que la efectividad del servicio de reclamaciones en el mercado de valores es extraordinariamente amplia, aunque soy consciente que la situación es muy distinta en los otros 2 sectores, que tampoco conozco de cerca, pero efectivamente son cuestiones relacionadas. Sobre el préstamo de valores, que también ha preguntado el señor Castellón, ya me he pronunciado. El señor Castellón hacía referencia a los medios humanos y a la calidad de supervisión. He tratado también de enlazarlo con lo que decía antes en relación a la oferta de empleo público. Y ha mencionado las SPAC. También el señor García Gómez ha mencionado las SPAC. La ley, efectivamente, contiene los cambios necesarios para que se puedan registrar SPACs, vehículos que primero entra el dinero y después entra el proyecto, por decirlo así, en 2 fases, ¿no? En 2 servicios. Pero también quiero llamar la atención que si no se aclara el criterio tributario sobre si las compañías que salen a bolsa a través de una SPAC gozan del régimen especial de fusión y adquisiciones que establece la directiva comunitaria, y este criterio fiscal todavía no está aclarado en nuestro país, por mucho que pongamos los mimbres de la parte de bursátil y de mercado de valores y de ley de sociedades de capital, no habrá proyectos de estos en España. Debemos ser conscientes que tiene 2 elementos esta cuestión, y esta norma solventa uno de ellos, pero el otro, lógicamente, es un criterio interpretativo que le corresponde, lógicamente, a la Administración tributaria. Pero quería señalarlo, digamos, explícitamente. También ha mencionado su señoría el Fogaín y el préstamo de valores, pero me he referido antes. Y en cuanto a los comentarios y las preguntas del señor García Gómez y de actividad de la CNMV, la verdad es que hemos hecho un esfuerzo en materia de autorizaciones. Sé que, por ejemplo, ha habido algún comentario, digamos, que se quejaba de tiempos de tramitación de la verificación de las EAFs en España. La ventaja de venir después es que uno mira la estadística, ¿no? La media, desde que yo soy presidente, es 5,0 meses de tramitación de un expediente de solicitud de una EAF. No 6 ni 8, 5,0 de media. El mínimo 1,8 meses, y en el que más tardamos 10 meses, porque había un tema de informe de blanqueo que hubo que hacer petición a otros países. 5 meses, y también les doy otro dato. Desde que se recibe el último documento, lo que tardamos en firmar la autorización de la SPAC son 4 semanas. Es decir, no estamos hablando de plazos, a mi juicio, excesivos. Podríamos hacerlo en 3, pero lo que quiero decir es que la verificación de una EAF
no es un procedimiento especialmente costoso. Pero es cierto que son ESIs y, por tanto, hay que pedir informe al SEPLAC, hay que mirar los temas de idoneidad de los accionistas, hay que mirar los temas de blanqueo y, por tanto, hay elementos que no nos podemos saltar por mucho que corramos o queramos correr. Eso sí quería mencionarlo, ¿no? Había una pregunta sobre criptoactivos y valoración de tecnología DLT. Yo creo que es muy positivo lo que el proyecto de ley, preguntaba su señoría, contiene en materia de incorporación de la posibilidad de registrar valores con tecnología de registro distribuido y nos permite empezar a funcionar en una tecnología que está generando mucha actividad, lógicamente, pero lógicamente eso hay que hacerlo con las debidas garantías y creemos que la norma de desarrollo permitirá aplicar esas garantías para que el inversor, digamos, no tenga desprotección, digamos, mientras llega el reglamento MiCA, ¿no? Y, por tanto, creo que es una modificación necesaria, ¿no? Me preguntaba la señora también por las SPACs, pero he contestado antes y yo creo que con esto agoto casi todas las preguntas, por lo menos que he anotado. Si he olvidado alguna, encantado de abordarla. Y si quisiera agradecer el tono y los comentarios y el nivel de las intervenciones que, como siempre que acudimos a esta comisión, la verdad es que es un tono, yo creo, muy constructivo y donde se nota un interés muy elevado por los temas de supervisión de mercado de valores que a nosotros claro, nos quedan muy cerca y quería agradecerles a sus señorías la disposición y, por supuesto, quedar a su disposición absoluta. Si hubiera alguna cuestión técnica, algún elemento que quieran contrastar de modo estrictamente técnico, pues la disposición de la mía y la de los equipos de la CNMV para aclarar cualquier cuestión. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, señor Buenaventura. Como le consta, valoramos mucho su trabajo y el de todo el personal, directivos y trabajadores de la Comisión Nacional. Se levanta la sesión. En este sentido, y continuamos con el señor Gonzalo Angulo. Quizás sea el subconsciente.